que la crítica jurídica intenta visibilizar ese carácter histórico del derecho moderno, ¿no? El derecho moderno surge en un tipo de sociedad específico y difiere de otras formas de derecho y tiene características específicas que no son naturales, que no son internas y que no son universales. Son características que dependen de la sociedad en la que se crea el derecho. Y la idea de esta, digamos, desnaturalización del derecho es ver que han existido y existen hoy en día otras formas de concebir el derecho. No hay tal cosa como un derecho en general, es decir, como un derecho que abarca toda la humanidad, sino hay diferentes formas de organizarse jurídicamente que dependen de las diferencias en las sociedades que lo emplean, ¿no? Por ejemplo, el tema del pluralismo jurídico es algo que, digamos, señala esas diferencias, ¿no? Diferentes formas de, digamos, organizar la producción de la vida material van a tener diferentes formas de organizar las relaciones jurídicas entre las personas que, digamos, integran esa sociedad. Entonces, lo que queremos nosotros visibilizar es el problema del derecho como un problema estructural. El problema no es tener más o menos derechos, no es incluir nuevos derechos humanos, aunque también es un problema en la coyuntura, sino precisamente rediscutir qué es el derecho y en ese sentido rediscutir la sociedad que queremos, ¿no? En ese sentido, digamos, la crítica jurídica trata de poner en el terreno de disputa qué significa el derecho y en ese sentido cuáles son las relaciones sociales que queremos construir, ¿no? Eso no se puede hacer sin cuestionar el derecho, hay que colocarlo, ¿no?, en el tema de la discusión. La tercera parte, yo quería presentar un par de categorías, un par de distinciones que me parece, por lo menos en mi formación como parte de la crítica jurídica, compartimos y que para mí son específicas de la crítica jurídica. La primera es presentar el derecho como un discurso. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho no tiene por lo menos un referente material externo, inmediato, en que todo lo que conocemos como derecho es una forma de interpretar el lenguaje, ¿no? Que el derecho no puede vehiculizarse sino a través del lenguaje. Cuando tenemos un código, por ejemplo, para entender una norma jurídica tenemos que interpretar ese código, tenemos que utilizar un lenguaje específico para identificar cuáles son las normas jurídicas. Las normas jurídicas no existen en la naturaleza, existen solamente en una sociedad determinada que las identifica como tales. Entonces, digamos, el discurso del derecho es un discurso, precisamente. Y es un discurso que tiene como característica fijar obligatoriamente conductas, permitir, prohibir, obligar, y que lo hace de una manera específica, recurriendo, digamos, a la violencia organizada, principalmente a través de un aparato burocrático centralizado, aunque, bueno, en muchas sociedades eso está cambiando, y la idea de que esa relación entre violencia y discurso del derecho es constitutiva. El derecho no puede dejar de ser violento, no importa cómo se presente a sí mismo, el derecho es violento porque implica o es la organización de la violencia, de una violencia, digamos, centralizada y organizada en un aparato burocrático. La idea de centrarse en esa idea del discurso como organizador de la violencia es precisamente evitar invisibilizar esa relación entre poder y derecho. Después de eso, hay dos discursos, por lo menos, cuando se habla de, digamos, del análisis del derecho. El primero es el discurso jurídico, que es lo que se habla cuando hablamos del derecho. Por ejemplo, lo que se enseña en la escuela, lo que se construye como teoría, lo que hablamos en la calle sobre, digamos, las normas jurídicas. Y el segundo es el discurso del derecho, lo que conocemos como normas jurídicas. Los elementos que conforman, digamos, la experiencia en sí del derecho. Esta distinción no es nueva, no es de la crítica jurídica propiamente dicha, es una distinción que por lo menos desde que se utiliza, ¿no? Una cosa son las normas jurídicas y otra cosa es el discurso, digamos, principalmente con intención de cientificidad, que habla sobre un objeto que son las normas jurídicas. A mí me interesa destacar este segundo discurso, el discurso del derecho. Cuando pensamos en las normas jurídicas, las pensamos como algo que impone una obligación y que, digamos, para hacerla cumplir o para garantizar su cumplimiento, tiene alguna relación con la violencia. Si es una obligación,
cuando uno no cumple la obligación se impone una sanción violenta o coactiva, ¿no? Cuando es un permiso, se le impone la obligación a alguien más que incumple, ¿no?, la libertad de otra persona, la libertad jurídica. La idea es que tendemos a identificar las normas jurídicas como si dentro de ese discurso no hubiera un papel de la ideología. Un papel de la ideología en el sentido de una presentación, digamos, tergiversada de lo que es la realidad. Es decir, y la idea de la crítica jurídica es que ese discurso del derecho tiene dos sentidos. Un sentido deóntico, que es la obligación, digamos, la conducta obligatoria, que puede ser, digamos, impuesta a través de la violencia, y un sentido ideológico, que es precisamente, para mí, la categoría básica de la crítica jurídica, una de las categorías básicas que nos permite entender más concretamente la relación entre el derecho y la reproducción de las relaciones sociales de dominación. Es decir, las normas jurídicas también tienen un sentido ideológico, y el sentido ideológico lo que hace es naturalizar esas conductas que se ponen como obligatorias, ¿no? Parte esencial del derecho no es solamente cómo funciona, sino cuáles son las conductas que protegen, cuáles son las conductas que intenta reproducir y cuáles son las que no quiere reproducir, ¿no? Es una discusión política. En el sentido ideológico nos presenta esa idea, ¿no?, de que hay normas jurídicas que tienden a naturalizar dentro de su estructura misma ciertas relaciones de dominación. Aquí el ejemplo, digamos, característico, sobre todo en México, por ejemplo, es el derecho del trabajo, ¿no? El derecho del trabajo, para funcionar, tiene que naturalizar la idea del salario. ¿Qué es la idea del salario? Sino una forma de extraer plusvalor de los trabajadores sin pagarles, ¿no? Sí, el salario técnicamente, en una parte por lo menos, es un robo, ¿no? No es un robo porque sea alto o sea bajo, sino porque hay alguien que se apropia del trabajo de alguien más sin retribuirle todo lo que produjo, ¿no? Y el salario, la idea del salario en el derecho del trabajo en México y en toda América Latina tiene esa implicación. Presentar una relación de dominación, de extracción de plusvalor, como algo que además es debido, ¿no? Porque el salario es bueno, te tienen que pagar un salario justo, por ejemplo, ¿no? Pero el salario en sí mismo es injusto de cualquier forma. Entonces, el sentido ideológico apunta hacia esa parte del discurso del derecho que tiende a naturalizar las relaciones sociales, ¿no? A presentarlas no solamente como algo que es jurídicamente obligatorio, que puede ser bien digamos, algo que se puede ver desde una perspectiva más técnica, sino principalmente a naturalizar esa conducta. Es decir, no solamente es jurídicamente obligatoria, sino que además es moralmente debida. No solamente tienes que obedecerla porque a lo mejor hay una sanción, sino porque además socialmente esa conducta debe reproducirse. Digamos, una moralización del derecho, por lo menos a mi entender. Y la otra parte es, ¿qué intención tienen estas categorías? Es visibilizar que el derecho, a pesar de ser un discurso, de moverse, digamos, en el ámbito de la conciencia, tiene una relación con la sociedad. Es decir, el discurso del derecho vehiculiza ideología, pero también reproduce relaciones sociales, o también es parte de una relación social. Sí, y esa relación social la disputamos todos los días. Yo creo que algo que nos enseñaron los procesos constituyentes es la profundidad con la que se puede disputar no solamente una interpretación de una norma particular, es decir, digamos, cómo se interpreta la libertad del trabajo, la libertad sindical, el salario justo, sino cómo se interpreta en general el papel del derecho en la sociedad, ¿no? ¿Qué debe ser el derecho? ¿Qué relaciones debe reproducir y cuáles no? Es algo que disputamos siempre que nos acercamos a interpretar una norma jurídica, siempre que nos acercamos a discutir sobre normas jurídicas, es decir, discurso jurídico. Y en ese sentido, digamos, siempre va acompañado de una relación de producción de la vida material, que es una condición, digamos, necesaria para la existencia del derecho. Sí, el derecho en sí mismo, en su totalidad, es algo que se disputa en las sociedades, aunque no lo veamos, ¿no? Por ejemplo, aquí el tema, digamos, del uso alternativo del derecho es muy indicador de lo que es, ¿no? ¿Qué es el uso alternativo del derecho? Es una forma de exigir jurídicamente cosas que la Constitución, o sea, que el sistema jurídico político no tiene la intención de cumplir. Por ejemplo, en México un tema igual de derecho laboral es el salario justo. ¿Qué es un salario justo? En México sería un salario que te alcanza para comprar alimentos, para
digamos, para la canasta básica y, digamos, tendencialmente, idealmente, tenía que alcanzar para cultura, ¿no? Digamos, para algún tipo de actividad cultural. Bueno, en México tiene uno de los salarios, o el salario más bajo de América Latina, ¿no? Todos sabemos que el salario mínimo, digamos, es tan mínimo que no te alcanza para reproducir tu vida material, ¿no? Cuando se solicita, cuando se, digamos, es en un proceso, digamos, de discusión, digamos, de las condiciones de contratación, sobre todo las colectivas, es una discusión sobre ese salario, ¿no? Dar algo que la tendencia capitalista es disminuir. El salario en México ha disminuido, no sé, yo creo que por lo menos 200% en la capacidad, digamos, adquisitiva de los 30 para acá. Es una tendencia que no es inocente, no es casual, es una tendencia estructural, sistemática, y que, digamos, aún así hay que utilizar ese mismo derecho para disputar qué se entiende por salario justo, ¿no? Qué se entiende por, digamos, por muchas otras cosas. Entonces, digamos, la idea es, el derecho es algo que se disputa, no porque uno quiera pelear, sino porque, digamos, la sociedad está dividida en clases sociales y los intereses de las diferentes clases no se pueden reducir, ¿no? Puede llegarse a un acuerdo, pero simplemente los intereses siguen siendo antagónicos, ¿no? El interés, digamos, de la clase dominante en México es avanzar con las reformas estructurales, pero el interés, digamos, de la clase trabajadora, de las clases populares, por lo menos debería ser evitar esa reproducción, ¿no? Regresar a otras formas de socialidad o inventar otras formas de socialidad que tiendan a ser más equitativas. Entonces, digamos, visibilizar esta disputa es señalar que el derecho es un instrumento de clase. Ahora bien, cuando digo instrumento de clase, en muchas ocasiones la gente piensa, bueno, ese es marxismo ortodoxo de hace 50 años o 100 o no sé cuántos, cómo el derecho sería un instrumento de clase. Yo creo que es importante, digamos, explicitarlo, ¿no? ¿El derecho es alguien que alguien posea como dueño? Sí y no. Por ejemplo, en México, la clase dominante tiene mucho más acceso a la interpretación oficial del derecho, porque tiene mayores relaciones, digamos, de contacto, porque impone ciertos sectores de la oficialidad, por ejemplo, ¿no? Porque los tribunales tienen a reproducir una lógica conservadora, por lo menos en México. ¿Es un instrumento de clase que posea esa clase solamente? No. Pero sí es un instrumento que se discute en condiciones desiguales, por lo menos en las sociedades capitalistas, ¿no? ¿Qué clase social tiene mayor capacidad para interpretar el derecho en México? La oligarquía, ¿no? La sociedad, digamos, las clases, digamos, que tratan de proteger sus monopolios. ¿Significa que las clases populares no puedan interpretar el derecho y no puedan disputar otra interpretación del derecho? No, no significa eso, ¿no? Siempre que hay, digamos, un proceso de criminalización o un despido masivo de trabajadores, siempre se recurre a ese derecho, ¿no? Se utiliza ese derecho para disputar una interpretación que también puede ser contenida, digamos, en la Constitución, ¿no? En términos muy generales, pero es en condiciones de desigualdad. No se acude igualmente a la disputa por interpretar el derecho, es precisamente uno de los problemas. A eso me refiero, es un instrumento de clase, sí, todas las clases lo pueden utilizar, todas las clases de hecho lo utilizan para proteger, digamos, para promover sus intereses, digamos, de clase, pero algunas tienen mucha mayor capacidad para imponer, digamos, coactivamente una interpretación afín a sus intereses. En ese sentido, no, me parece que es un instrumento de clase, entendiendo que no es una propiedad, digamos, de una clase, pero que se acude a él en condiciones de desigualdad. Una preocupación, para pasar a la cuarta parte, una preocupación entonces de la crítica jurídica es ¿cuál es el derecho que realmente tenemos? No el que nos presentan los manuales, no el que nos dicen, no sé, los juristas más renombrados, no el que nos dice el mismo código, la ley, ¿no? Si leemos la Constitución mexicana, no sé si alguien la haya leído alguna vez, parecería que vivimos en una sociedad de ensueño, ¿no? Derechos de los trabajadores, derecho de las comunidades indígenas, derecho a la tierra de los campesinos, muchos derechos, ¿no? Si uno lee la Constitución y se queda en esa Constitución, uno pensaría primero que la sociedad no cambió o cambió muy poco, y en cosas no estructurales, a la sociedad de 1917, y que además tenemos muchos derechos, ¿no?
lo que interesa a la crítica jurídica no es ver ese derecho abstracto, sino ver el derecho, digamos, en la realidad concreta. Para ver el derecho en la realidad concreta es necesario no solamente recurrir a la teoría jurídica, a la interpretación jurídica, sino recurrir a muchas otras interpretaciones, en mi caso, ¿no?, particularmente la economía política, porque la realidad concreta no se presenta como jurídica, y luego como política, y luego como económica, y no se presenta en partes distinguibles, ¿no? El proceso de distinguir, digamos, lo jurídico, lo político, lo económico, es un proceso analítico, pero la realidad concreta, lo concreto, es una unidad de múltiples determinaciones. Es decir, una norma jurídica es parte de un fenómeno social que implica relaciones de producción, que implica relaciones de poder, que implica, digamos, inclusive relaciones culturales, ¿no? Entonces, para analizar una norma jurídica en su realidad concreta, para analizar el derecho en la realidad concreta, lo primero que hay que hacer es analizar en qué relaciones sociales se forma y se interpreta, si lo concreto. Y para eso hay que comprender muchas partes de la sociedad, que es muy difícil, yo creo que es el reto de la crítica jurídica, comprender. Entonces, digamos, partir de lo concreto de la norma jurídica que tenemos, para después comprender cuál es el papel de esa norma jurídica en la sociedad y, digamos, cuál es el papel que tiene en la reproducción concreta de la realidad. Es decir, hay un método que se llama concreto, abstracto, concreto, que implica partir de lo concreto para generar las categorías, digamos, con algún nivel de abstracción que nos sirvan para repensar lo concreto desde un punto de vista que trascienda el sentido común de cómo se presenta. En nuestro caso el derecho siempre se presenta como algo justo. No hay ningún gobierno en México que haya llegado, digamos, con un discurso de disminución de derechos, por ejemplo, ¿no? Todos usan el discurso del derecho para presentarse como algo que es mejor de lo que hay ahora. Y sin embargo, la experiencia es que el derecho concreto que utilizan es precisamente lo contrario, ¿no? Digamos, la última experiencia es todos los últimos 3 presidentes son, digamos, presidentes preocupados por el empleo, que van a mejorar la formación del empleo, van a generar nuevos trabajos, y cuando vemos los resultados concretos es que se utiliza el derecho para disminuir los salarios, para precarizar las condiciones de trabajo y en muchos casos para disminuir los trabajadores, por ejemplo, del Estado, ¿no? Hace poco hubo un recorte de 40,000 personas, ¿no?, por ejemplo, en Pemex, que es, digamos, la empresa petrolera del país. La idea es observar este derecho concreto a partir de herramientas que nos ayuden a entender a la sociedad en la que se produce y entender el papel del derecho en esa sociedad. Después de eso hay otra categoría que digamos también es del materialismo histórico, que es la totalidad. ¿Cómo comprender dentro de esa, digamos, complejidad social que es lo concreto, el papel del derecho? Y la idea de la totalidad no es conocer todo lo que hay, es imposible conocer todo lo que sucede en la realidad, pero sí es posible, digamos, revisar qué es lo jurídico y, digamos, establecer algunos principios de inteligibilidad que nos permitan relacionar eso jurídico con lo social. La totalidad implica eso, ¿no? Una forma de ordenar